si es que me desvío. Y la alternativa es respetar el acuerdo. Y en este caso son las utilidades de monopolio dividido por n más delta, las utilidades de monopolio dividido por n, y etcétera. ¿Sí? Sí, sí, si no nunca, si no no te conviene nunca. Exactamente, si no no te conviene nunca. Vamos a verlo después, pero si quieres para que sea más intuitivo, piensa, olvídate de Kuno, de todo esto. Estamos en un mercado competitivo con N empresas, ¿ya? Un N más o menos chico. En competencia perfecta, la utilidad son cero, ¿ya? Y decimos, vamos por algo mejor, nos ponemos de acuerdo y cobramos precio monopólico. Ya, para hacerlo fácil, sácate de Kuno un rato, para no enredarnos con cantidad de otras cosas. Precio monopólico. Y nos repartimos las utilidades. Ya, ahora sí estamos mejor, las utilidades son positivas versus cero. Hasta ahí los incentivos son correctos. Y ahora la pregunta es, ¿me conviene desviarme de ese acuerdo o no? Y déjame partir por el caso simple. Supón que estos solamente fueran 2 periodos, ¿ya? Después volvemos acá. Y ok, si yo respeto el acuerdo, tengo las utilidades monopólicas que me da ese precio monopólico dividido por n. Me toca uno partido por n de la torta, ¿ya? ¿Qué podría hacer yo? Desviarme del acuerdo y vender un poquito más barato que el precio que tienen todos ustedes. Si es producto homogéneo, con todas las condiciones, me llevo casi toda la torta, toda la torta. Entonces, si sigo en el acuerdo, por un periodo de nuevo, me llevo uno partido por n en la torta. Si hago trampa, me llevo toda la torta. Vamos, digamos. O sea, las utilidades de desviarse son mayores que las de coludirse y esas son mayores que las de competencia. ¿Sí? Eso es lo que está detrás. Lo que empieza a cambiar acá es que ahora tú no vas a mirar solo un periodo, vas a decir cuáles son mis utilidades para los próximos X años. Sí, en general sí, en general sí. Hay un poquitos casos en que no, pero en general, a tu pregunta, es verdad que este es como el orden. Las utilidades, por un periodo, ¿ah? Por un solo periodo, las utilidades de desviarse son mayores que las utilidades de colusión y eso es mayor que las utilidades de competencia. Para un periodo, para un periodo. Eso generalmente es verdad. Hay algunos casos en que pueden ser iguales, pero en general es verdad. Nunca que sea menor. No, no pasa. Tremenda pregunta a la que todavía no hemos llegado, pero me parece bien. Hasta aquí esto no existe. O sea, hasta aquí está implícito que la probabilidad que te pillen es cero. La probabilidad que te pillen es cero. Eh, entonces, aquí esto es como información completa y ya. Entonces, estoy solo comparando. Espérate, déjame echarme para atrás un segundo. Que para ser bien explícito y cuidadoso, hay dos probabilidades de pillarse que son distintas. Y aquí estoy asumiendo que una es cero y la otra es uno. ¿Ya? Sí, perdón. Estaba pensando en una. Aquí, ¿qué es lo que yo estoy asumiendo? Es que yo me desvío y los otros miembros del cartel saben. No sé si saben que yo me desvié, pero saben que alguien se desvió. Y pasamos a la etapa castigo. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista de esa probabilidad, la probabilidad de que se detecte que alguien hizo trampa es uno. Y por eso que esto está acá. Yo podría aquí ponerle
un 1 menos la probabilidad de que no pillen que alguien se arrancó y esto cambia un poquito, pero conceptualmente es lo mismo ya. Esa es una probabilidad y yo estoy asumiendo que es 1. O sea, alguien hace trampa, nos damos cuenta, aunque no sepamos quién, y el periodo siguiente vamos con castigo. Y eso pasa siempre, sí. Buena pregunta. La otra probabilidad, que es con la primera que te empecé a contestar, es cuál es la probabilidad que las autoridades me pillen, o pillen al cartel, digamos. Eh, que esa afecta esto, ¿ok? O sea, la probabilidad, para separarlas conceptualmente bien. Aquí arriba, yo estoy diciendo, alguien se desvía, el cartel se da cuenta, con probabilidad 1, y empieza a castigar, ¿ok? Esa es una probabilidad de pillar. Acá abajo, estoy al revés. El cartel empieza a funcionar y la probabilidad que las autoridades nos pillen y desarmen el cartel es cero. Entonces, una probabilidad es 1 y la otra es cero. Estoy tomando los dos extremos y no tiene por qué ser así. O sea, si uno se pone un poquito más sofisticado, aquí hay una probabilidad de que por un rato no me pillen que me desvíe. Lo cual hace el desvío más atractivo. O sea, tu pregunta anterior es más atractivo porque si no me pillan, es la utilidad de desviarse más de un periodo hasta que me pillen. O sea, en ese caso desviarse se me hace aún más atractivo, que la probabilidad que me pillen es menor que 1. Y acá pasa al revés. Si la probabilidad que me pille, de que pillen al cartel y se acabe y además nos multen es alta, esto de aquí vale poco, po. Vale re poco, porque estas utilidades monopolio 3 periodos después a lo mejor van a ser cero y de hecho yo tengo que restarle la multa, o sea, esto puede ser peor. Y eso disminuye el valor de coludirse, ¿ok? Entonces, súper buena la pregunta porque ayuda a entrar conceptualmente algo más allá de lo que estábamos, para mantener, y quiero llegar hasta el final con los casos que les voy a mostrar. Para que el cartel se sostenga en el mundo ideal es este. O sea, el castigo empieza a funcionar al tiro. Entonces todos tienen poco incentivo a hacer trampa, porque el castigo cae rápido y fuerte. Entonces, mientras más alta es la probabilidad de que el cartel detecte que alguien hizo trampa, más posible es sostener el cartel en el tiempo. Al revés, mientras más probable es que las autoridades nos pillen, más difícil se hace sostener el cartel en el tiempo. Y aún más, aquí yo no solo no agregué la probabilidad, sino que si es que hay alguna probabilidad, yo debería agregar las multas, ¿no es cierto? O sea, en estricto rigor, déjame poner esto separado para responder bien tu pregunta. Yo en todos estos periodos, yo debería decir, por ejemplo, acá, debería ser delta, las utilidades monopólicas dividido por n, por la probabilidad de que no me pillen, ¿no es cierto? O sea, si P es la probabilidad que me pillan, si no me pillan, tengo esto. Y si me pillan, tengo que pagar la multa. Esas utilidades son cero y tengo que pagar una multa. Entonces, en estricto rigor, lo que está detrás de tu pregunta es esto. Yo debería hacer esto todos los periodos. O sea, si yo mantengo el acuerdo, con alguna probabilidad recibo las utilidades monopólicas. Y con uno menos esa posibilidad, no recibo la utilidad monopólica y tengo que pagar una multa. Y por supuesto, mientras más alta es la probabilidad que pillen al cartel y más alta es la multa, más difícil es sostener. Eh, y el caso peor es cuando la multa es tan baja respecto a las utilidades que te da lo mismo que la probabilidad sea 1 de que te pillen. Todavía te conviene. O sea, si este caso, si la multa es mayor que las utilidades, perdón, menor, voy a poner el re. Te conviene coludirte igual.
aunque te pillan, y tú decís ponle la probabilidad uno. O sea, yo sé que me voy a coludir el periodo siguiente con certeza. Me van a pillar y voy a pagar la multa. Si esto es verdad, igual te vas a coludir. ¿Ok? Y este es el caso de los pollos. En el caso de los pollos, la multa fue menor que las utilidades. Sí, cambió. Para el momento de los pollos, la multa máxima era, no me acuerdo, estaba en UTM, 1000 UTM, 10.000 UTM, se me olvidan los. Y las utilidades fueron casi el doble que esa. Y a producto de eso, en la reforma del 2016, se puso 30% de las ventas o el doble de las utilidades que obtuvieron por la colusión. O sea, ahora la multa sí se asegura que esto no pasa nunca. En la ley, esto quedó fuera ahora. Pero ahora, desde el 2016 en adelante, y ahora con este cartel de hace 2 semanas de las empresas de transporte de valores, es primera vez que hay un cartel después de la ley de 2016. O sea, ahora vamos a ver por primera vez cómo funciona la ley, porque se agregó esto, 30% de las ventas o el doble de las utilidades, y además cárcel para los ejecutivos. Eh, y eso es algo, al tiro te doy la palabra. Y eso es algo relevante que los economistas no sabemos meter acá. O sea, yo aquí te puedo poner multa mayor que las utilidades, UTM, porcentaje de las ventas, ya todos sabemos. ¿Cómo ponemos el valor de estar preso aquí? No sabemos, porque además el que, el que está preso no es la empresa no existe. No, no, uno agarra a la empresa y la mete presa, uno mete a un ejecutivo preso. Pero por otro lado, los que se coluden son los ejecutivos, las empresas no se sientan, es un ejecutivo de la empresa el que va, o el dueño de la empresa. No sabemos mucho lidiar con eso en nuestros modelos. La evidencia que hay para Estados Unidos es que la cárcel desincentiva mucho, mucho más que las multas. Eh, y la evidencia en Estados Unidos se basa en varias cosas. Una, en los casos o mercados en los cuales se ponían solo multas, volvía a haber colusión. En los casos que se ponía cárcel, como que dejaba de haber colusión en el mismo mercado. Esa es una evidencia, si quieren, media circunstancial, pero sistemática. Y la otra es que en algún momento el Departamento de Justicia se dio cuenta, aquí no es una prueba de que el mercado funciona cuando hay incentivos, que las empresas le contrataban a los ejecutivos un seguro para pagar las multas. Porque en Estados Unidos hay multas personales y multas a la empresa. Entonces, si los ejecutivos se sentaron y se pusieron de acuerdo, hay una multa para la empresa de hasta 10 millones de dólares y una multa al ejecutivo hasta 1 millón de dólares. Y la idea de eso era efectivamente desincentivar que el ejecutivo estuviera ahí y se sentara, porque si la multa la paga la empresa, yo no me pasa nada, digamos. Bueno, cuando se empezaron a pasar multas a los ejecutivos, las empresas hicieron lo evidente, contrataron un seguro para pagarle la multa al ejecutivo. Entonces, si los ejecutivos se coludían, los pillaban y le ponían una multa de 1 millón de dólares al ejecutivo, el seguro pagaba. Entonces, de nuevo, para el ejecutivo, da lo mismo, si me pillan, no pago yo. Y eso dejó de pasar cuando empezaron a meter preso gente. Eh, Porque ahí, para los ejecutivos, está en una cosa es que haya que pagar la multa, si además me la paga la empresa, mejor, pero al final las utilidades las gana la empresa y el que sea preso soy yo. Y eso no sabemos modelarlo muy bien, pero hay un par de papers que muestran cómo los incentivos de eso, si el valor de estar encerrado en tu función de utilidad, se pone un poquito más complicado, que meterle función de utilidad es muy alto, el incentivo es que el ejecutivo pueda no querer coludirse, aunque todo esto sea verdad. O sea, puede decir a la empresa le conviene, bien por la empresa, pero como el que sea preso soy yo no lo voy a hacer. Eh, o sea, eso es una vuelta más todavía respecto a esto, pero hasta aquí uno puede sofisticar bastante más esto poniendo la probabilidad de que el cartel se dé cuenta que hace trampa, la probabilidad de que las autoridades te pillen y la multa. Eso es como lo siguiente que no está aquí. Pero bien, súper bien. Y ahora sí, te postergué harto rato. ¿Ya?
Sí, exactamente. Y eso es lo que estoy tratando de decir, que si tú, si quieres, déjame borrar para que quede claro. Hagámoslo bien. Yo podría decir, el primer periodo nos coludimos. Y esas son mis utilidades. ¿Ok? El segundo periodo, con alguna tasa de descuento, existe una probabilidad de que nos pillen. ¿Ok? Esa es la probabilidad de que nos pillen. La probabilidad de detección, es la probabilidad que detecten el cartel. Si nos pillan, no solo no tengo estas utilidades, sino que tengo que pagar una multa. O sea, es eso por la multa. Y existe una probabilidad de que no nos pillen. Y en ese caso, si no nos pillan, vuelvo a recibir las utilidades monopólicas dividido por n. Porque entonces en estricto rigor, esto es el valor esperado de eso. ¿No es cierto? Entonces uno podría decir, ya, esto es súper simple. Si yo aumento, lo primero, si yo aumento el tamaño de la multa, los incentivos a coludirse caen, ¿no es cierto? Porque esto aquí es aún más negativo que antes. Si la probabilidad de que me pillen es alta, de nuevo, el valor de todo esto cae. El punto que yo estaba tratando de decir es, hagámoslo fácil, ¿qué pasa si esa probabilidad de detección es uno? ¿Ya? El extremo. Aquí Big Brother tiene ojos sobre todo, se coluden y les caen encima al tiro, ¿ok? Ya, si es uno, esto de aquí desapareció. Entonces esto ya no es valor esperado, no es nada. Esto es, si nos coludimos, eso es, ¿ya? Si esta multa fuera suficientemente grande, yo no me coludiría nunca, nunca. Porque lo que gano aquí lo pierdo con crece el periodo siguiente, ¿no es cierto? Ya, y el caso en que yo los puse fue qué pasa si esto es verdad. La multa es menor que las utilidades que obtienes coludiéndote, ¿ok? En ese caso, incluso con la probabilidad de detección uno te vas a coludir siempre, 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 siempre. Siempre va a ser cierto que te conviene coludirte, o sea, tú obtienes las utilidades monopólicas, te pillan, pagas la multa y te quedó plata para el bolsillo. Eh, si esto fuera cierto, yo como autoridad no tengo nunca cómo detener la colusión. De hecho, en un juego repetido, el equilibrio es tremendo. Ustedes se coluden el primer periodo, yo los pillo el segundo, les paso la multa, me la pagan, y el tercer periodo se vuelven a coludir. El cuarto periodo les paso la multa, me la pagan, y el quinto se vuelven a coludir. No tengo cómo pararlos, porque siempre les va a convenir, siempre les va a convenir. Es el caso terrible. Eh, y en el caso de los pollos fue lo que generó eso. Es decir, o sea, estos tipos se coludieron por 10 años y las utilidades extras sobre competencia que tuvieron por esos 10 años es más alta que la multa que pagaron. O sea, si yo les dijera ahora, ya, se desarmó el cartel, páguenme la multa, al día siguiente se van a sentar y van a decir, coludámonos de nuevo y si nos pillan, pagamos la multa. ¿Cuál es el problema? Eso es lo que está atrás. Eh, Esto cambia radicalmente los incentivos, no tienes cómo parar la colusión, aunque puedas detectarla, aunque puedas detectarla. ¿Sí? El otro extremo de lo que tenía acá es si la probabilidad de detección es cero. Ahí la única forma que se acabe un cartel
es que los castigos sean muy bajos o desviarse sea muy alto, pero si yo te digo, ustedes se coluden y la fiscalía nunca los va a pillar porque no tiene cómo. Los incentivos a coludirse son enormes, 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 enormes. Eh, y por algunos años yo creo, esta es mi opinión, que eso era verdad. ¿Por qué? ¿Y por qué? Voy a justificar mi opinión. Porque la fiscalía no tenía las herramientas para pillar, no las tenía. Hasta el año 2009, la Fiscalía Nacional Económica no podía entrar a una oficina, a una casa y requisar papeles y computadores. No podía, no estaba autorizado legalmente, no tenía atribuciones. No podía intervenir llamadas telefónicas. Entonces, de verdad, la probabilidad de pillar a alguien coludiéndose era muy, muy difícil, muy baja. Y lo que cambió radicalmente es que después de la reforma del 2009 se le dieron esas atribuciones. Y como vamos a ver en los casos, cuando las usó, empezó a encontrar carteles. Empezó a grabar a los dueños de los buses y en las grabaciones que están ahí, está grabado que se ponían de acuerdo. Empezó a entrar a las oficinas de, de las empresas de pollo y encontraron los mails, de las farmacias encontraron los mails. O sea, toda la colusión que se ha pillado después, en gran parte es por esas atribuciones. Entonces, antes no es que no había colusión, es que no había la posibilidad de detectarla. Y si este P acá es cero, coludámonos nomás, po. Sí, sí. Buena pregunta, y hay distintos, siempre digo buena pregunta, porque de verdad es que está ahí avanzando en la materia, pero está bien, me parece más entretenida la clase así. Eso tiene que ver con con el tamaño del desvío, ¿ok? Déjame poner esto acá. Porque para el cartel, y tiene que ver con la probabilidad de detección también, ¿ah? Con tu pregunta anterior. Si somos un cartel, nos pusimos de acuerdo en la cantidad monopólica. Todos sabemos que lo que deberíamos observar en el mercado es esto. Esto es lo que deberíamos observar, ¿no es cierto? Si se respeta el acuerdo. Si hay una empresa grande que se desvía, yendo a tu pregunta, nos pusimos de acuerdo cinco y la grande se desvió y se desvió. ¿Qué deberíamos observar en el mercado? Que la cantidad anduvo por acá, po. O sea, esta es la cantidad de monopolio más la cantidad, perdón, más la cantidad de desvío de una. Eh, en estos casos, lo que debería pasar es que nos vamos a dar cuenta al tiro que alguien hizo trampa. Y probablemente vamos a saber quién. Si es que hay unas chicas y unas grandes, esto solo puede haber sido una grande. Y eso gatilla el castigo automáticamente. Automáticamente. ¿Ok? Ese es un caso. El otro, el, el otro es que es el más complicado, que es si una chiquitita se desvió. Y esto es lo que observamos en el mercado. Eh, Ahí la primera pregunta difícil para el cartel es, ¿alguien se desvió o la demanda se movió un poquito? Si la demanda no es perfecta y es una estimación la que tenemos de la demanda. Y algunos meses la gente compra más pollo, otros menos. En septiembre que hay más asados, más. O sea, ¿cómo sé si esto es desvío o no? Es parte de que la cantidad monopólica se mueve con la demanda un poco. Ahí se pone más complicado. Entonces, ¿castigamos o no castigamos? Entonces, estos desvíos cuando son chiquititos, pasa lo de la pregunta anterior, puede que pasen piola por un rato. Y a la empresa chica le conviene desviarse porque sabe que no la van a pillar en un buen rato y esta ecuación que teníamos arriba cambia porque pasa a ser, en el caso extremo, algo así, como la probabilidad de desvío, más delta la probabilidad de desvío,
más delta cuadrado la probabilidad de desvío, si yo creo que no me van a pillar en unos 2 o 3 periodos, y después recién vienen las de castigo, la de Cournot. Eso hace más atractivo ahora desviarse. El valor de desviarse para la empresa chica sube, sube. En el caso, otro extremo, en el caso que la empresa chica no es parte del cartel. Después de toda la vuelta voy finalmente a tu pregunta. En ese caso, ¿qué es lo que debería haber hecho el cartel? Y fue lo que hicieron lo de los pollos. Yo digo, esto es la demanda, este costo marginal. Y digo, nos sentamos a la mesa 5 y hay uno que dijo, yo no voy, hagan lo que quieran. Digo, bueno, ¿cuál es la capacidad de ese chico? Que era la cartuja. En el caso de los pollos, el chico era la cartuja. Digo, ok, pues esta es la demanda total del mercado, menos lo que produce la cartuja. eh, lo sacamos, no lo puede tomar en cuenta, que ellos vendan y vendan lo que quieran. Y nosotros entonces sacamos el ingreso marginal respecto a esta demanda residual. Y la cantidad monopólica es esta. Perdón, aquí está abajo. Esta es la cantidad monopólica. Es monopolio sobre lo que queda y en el mercado uno observa la cantidad monopólica del cartel menos lo de la cartuja. Este es el mercado y esa es la cantidad monopólica. Entonces sí, de alguna forma limita un poquito el poder de mercado del cartel, que hace un poquito más grande que lo que debía, pero sigue siendo mejor que Cournot. Profe, ¿Sí? es que Aileen, sí, me enredé con eso de cartuja y cartel, como cuál es la diferencia entre ambas cosas y por qué se ve con el Cournot. ya, vamos de nuevo. Alternativa uno, estamos todos en el cartel, ¿ya? Esta es la demanda total en el mercado. Este es el costo marginal. Este es el ingreso marginal. Y decimos, ya muchachos, nos pusimos de acuerdo, esa es la cantidad monopólica y cada uno tiene que producir esa cantidad monopólica dividido por n. ¿Ya? Y ese es un equilibrio posible. Este es un equilibrio de colusión, si quieren, con todos, todo adentro. ¿Ya? ¿Hasta ahí sí, Aileen? Sí, profe. Ya. ¿Qué pasa si ahora, de los 5 que habían, uno dice, yo no voy, estoy ni ahí con coludirme, me da miedo, nos van a pillar, las razones que sean, no estoy de acuerdo? ¿Qué pueden hacer los otros 4? Los otros n-1. Decir, alternativa 1, voy a llegar a lo que hicieron, pero por como parte, decir, ok, ¿sabes qué? Coludámonos nosotros, po, ignorando a este otro. Pero no lo podemos ignorar y hacer lo mismo que antes, porque está ahí y va a producir y va a vender. Entonces decimos, ok, la cartuja es una empresa chica que produce una cantidad mínima. Que vendan ellos lo que ellos producen full. ¿Ya? Ellos no son capaces de satisfacer toda la demanda del mercado, igual queda demanda para nosotros. ¿Ya? Entonces yo a la demanda total, esto lo vimos en alguna clase, pero la función mejor respuesta era una forma de sacarla. A la demanda total, ¿cuál es la demanda que a mí me queda? ¿Cuál es la demanda que queda para coludirse o la demanda del cartel con N-1 empresa? Es la demanda total que hay ahí en el mercado menos la cantidad que satisface esa empresa. Voy a poner aquí la cartuja porque es fuera pollo, pero menos esa cantidad. Entonces yo asumo, ahí hay una demanda por pollo. La cartuja produce full capacidad y vende todos sus pollos. ¿Ya? Eso no satisface al mercado. Entonces, ¿qué me queda a mí? Me queda
esta demanda total menos la cantidad de la cartuja. ¿Ok? Y yo lo puedo restar eso en paralelo en todos lados, po, que es esta ecuación de aquí. Estoy restándole una cantidad fija a esta recta. Entonces la demanda que queda después de que la cartuja vendió todos sus pollos es esta. Esta es la demanda residual, la llamamos en su momento, que es la demanda total menos la cantidad de la empresa que no es parte del cartel. Si miran sus apuntes, cuando miramos función de mejor respuesta, una forma de derivar la función de mejor respuesta es esta, es asumir que el otro produce Q, yo se lo resto a la demanda y veo cuánto me queda para mí y yo maximizo sobre esa demanda que me queda. La misma lógica. Entonces, ok, yo digo, ok, la cartuja vende esa cantidad, la demanda que me queda es la que todo lo que no satisfizo la cartuja, y ahí sobre esa que nos queda para el resto, nos coludimos y nos comportamos como monopolistas sobre esa, obviamente. Entonces vamos con esa y decimos, ok, la demanda, vamos a sacar el ingreso marginal, debería estar al otro lado, pero... Y vamos, esto está equivocado, no, déjenme hacerlo bien, se me va a terminar de confundir. Conceptualmente está bien, pero el gráfico está mal. Voy a sacar el ingreso marginal de esta demanda residual y vamos a decidir que esta es la cantidad monopólica que vamos a producir. Entonces, para los miembros del cartel, los que quedan en el cartel, ¿ok? O sea, estos son los menos I. ¿Ok? Este es un cartel de N-1 empresas, donde la empresa I está fuera, no es parte del cartel, no es miembro del cartel. Entonces, lo que hace el resto es la cantidad monopólica de esta azul dividido por N. Entonces, si yo mirara ahora el equilibrio en el equilibrio en el mercado va a ser, que no sé qué color usar, esta es la cantidad total que va a producir el cartel, ¿sí? Que es esta que está aquí, esta misma, ¿sí? Esa es la cantidad del cartel. Y esta es la cantidad que produce la empresa ahí que no está en el cartel. Entonces, la cantidad total en el mercado es la del cartel, que actúa como monopolista sobre ese pedazo de la demanda, más la empresa ahí. ¿Ok? Y esa cantidad, voy a bajarla aquí, esta cantidad es mayor que la que habría si todos estuvieran en el cartel. Ese es el punto. Porque esto de aquí es mayor que la cantidad de monopolio con un cartel de N empresas. Este es un cartel de N-1 empresa. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, las utilidades son menores, porque hay uno que está fuera del cartel, sobre el cual yo no tengo control y no le puedo pedir que reduzca su cantidad, porque como está fuera del cartel hace lo que quiere. Entonces, si yo comparo los equilibrios, el mundo ideal es que todos estemos dentro del cartel, po, porque eso nos lleva efectivamente a la cantidad monopólica sobre toda la demanda. Si hay uno que está fuera del cartel, todavía estamos mejor que si competimos, pero estamos peor que si estamos todos dentro del cartel. ¿Y por qué? Porque nosotros nos achicamos, el otro no, y la cantidad de equilibrio total en el mercado es mayor que la cantidad monopólica. Y sabemos que lo que maximiza las utilidades de todos nosotros juntos es la cantidad monopólica.
¿Ok? Esa es la intuición detrás. Entonces el óptimo sería tratar de traer a ese al cartel y así ganamos todo. ¿Se entiende o todavía no? Profe, pero si ya en uno están sin la empresa, por ejemplo, lo que decía de la cartuja, tengo más, como que tengo más cantidad, entonces, ¿por qué sería como que hay una ineficiencia asignativa en vez de productiva? Porque estoy creando más. No, o sea, no hay ninguna duda que hay ineficiencia. El mundo ideal es que no haya cartel, po, y que todos compitan y Ujú. ahí nos moveríamos en equilibrio distinto que está por acá, que es el Q de Cournot. Sí, entonces, pero a eso iba, ¿por qué me sería mejor estar en un, como corudidos, que estén todas dentro del cartel, si cuando yo una cantidad, la cantidad total, como, sin, como con una fuera de la colusión, ¿Ya? estoy con una cantidad mayor a la de monopolio? Por supuesto, lo hace que una pregunta es ¿quién está mejor? ¿Todos nosotros como sociedad y otra pregunta es quién está mejor, los del cartel? Si hay una empresa afuera, Ujú. sociedad estamos mejor, porque nos Sí. acercamos hacia la cantidad de competencia, pero el cartel está peor. Ah, entonces como que las empresas están peor, pero la sociedad está Por mejor. supuesto. Ya, Así es, sí, perfecto. así es, así es. Eh, ok, eso responde finalmente a la pregunta. Entonces, ya, pero de nuevo, consistente con esto, ¿qué es lo que hicieron los pollos, dado que no pudieron meter a la cartuja al cartel? Se la compraron, obvio, obvio. A ver, de nuevo, me perdí en una vuelta. La colusión más competencia, mayor que. Ah, perdón, ya, ya, sí es. No, reciben un poquito menos, sí, reciben un poquito menos. Pero ellas pueden creer que sí es el monopolio, pero porque la demanda cambió. O sea, no es que no recibes el monopolio, sino que las utilidades del monopolio cambiaron porque la demanda cambió. Y ahora entendí bien tu pregunta. Eh, hay dos alternativas, ¿no es cierto? Esta es la demanda, este es costo marginal, el ingreso marginal, y estamos aquí. Esta es la cantidad de monopolio, y esas son las utilidades, ¿no es cierto? Y esas, que son las utilidades de monopolio, implican que a mí me toca eso dividido por n. ¿Ya? Ahí estamos. Ya, y lo que yo observo ahora es que la cantidad está por aquí. Eso es lo que yo observo. Y las utilidades ahora son esas. ¿Ya? Yo tengo dos formas eh, de interpretar eso. Una posibilidad es la que acabas de decir tú. Yo debería recibir esto y ahora estoy recibiendo eso que es menor. Alguien hizo trampa y yo me doy cuenta porque me llegó menos plata este mes y cuando veo en el mercado la cantidad es mayor. Vamos a castigo. Esa es una alternativa. La otra es decir, todos siguen respetando el acuerdo, pero lo que pasó es que la demanda cambió y ahora esta es la demanda. Y si yo saco la curva de ingreso marginal de esa demanda, esta efectivamente es la cantidad monopólica. Y nadie ha hecho trampa. Todos estamos produciendo la cantidad monopólica dividido por n, pero la demanda cambió. Entonces, son menores sí, pero siguen siendo las monopólicas. Y nadie hizo trampa. Esa es la pregunta difícil. Por ejemplo, tú observas esto y observas lo que tú dices, que las utilidades son menores.
Ya, pues la pregunta es, ¿alguien hizo trampa o cambió la demanda? Claro, exactamente. Esa es la pregunta más difícil para los carteles. Y en el caso de los pollos, les pasó, pero fue más evidente. En algún momento, Chile abrió la posibilidad de importar pollos de Argentina. Entonces lo que se observó es que este Q aumentó N. Pero no era porque nadie había hecho trampa al cartel, es porque los supermercados importaron directamente pollo de Argentina. Y ese es un caso, está bien, es el caso fácil, en que tú observas que esto aumentó y tú dices, alguien hizo trampa. Y miráis los datos y decís, no, son las importaciones argentinas, nadie hizo trampa, vamos bien. Y ahí no te queda más que hacer lo que acabamos de ver. Y eso es lo que hicieron. Si miran el fallo y el estudio que hicieron exactamente esto. Esta es la demanda total menos la cantidad que se importa de Argentina, importaciones de Argentina. Ok, aquí nos coludimos. Exactamente, exactamente. Por eso que lo que he tratado de convencerlos y mostrarlos con estos ejemplos, estas cosas que en la pizarra se ven así como ya un grafiquito, una ecuación, pero el mundo real es, sí, el mundo real es mucho más complejo que esto. Pero estos modelos tan simples tampoco son para botarlos a la basura. Nos ayudan a entender bastante cómo funciona el mundo allá afuera. Eh, y muchas de estas cosas que predecimos acá son tal cual. Y cuando uno mira el precio colusivo de los pollos, el precio del precio de los pollos de colusión originalmente estaba por acá. Y cuando entraron los pollos de Argentina, cayó acá. Eh, y eso es exactamente lo que esto de aquí nos dice que debería pasar. Eh, entonces, sí, son modelos simples, aquí la demanda es lineal, ya, pues todas las simplificaciones que quieran. Pero el punto de vista de la intuición, de lo que uno debería observar en el mundo, de lo que de verdad observamos, estos modelos con lo simples que son nos permiten explicar bastante y uno los puede complejizar mucho más. O sea, a tu pregunta anterior, por supuesto, a todo esto le puedo poner valor esperado, probabilidad que me pillen, probabilidad que el cartel detecte, tamaño de la multa, tamaño del castigo, ya, está bien. Pero conceptualmente lo que estamos haciendo es lo mismo. Es si me desvío, gano esto ahora y me castigan después. Si no me desvío, gano esto para siempre. Con alguna probabilidad, todo lo que quieran. Pero conceptualmente es lo que me importa que entiendan la lógica. Y el resto ya es sofisticado más, sofisticado menos, matemática más, matemática menos. Creo que estamos en la hora, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta más antes de seguir después? ¿No? Ya, paramos 20 minutos, volvemos a la una. Grabación. Ahí sí. Ya, para el caso de Cunnó con N empresa, la pregunta es conceptualmente lo mismo que estábamos haciendo acá. ¿Cuál sería el mejor desvío posible? Eh, Estábamos claros hasta aquí que convenía coludirse. O sea, las utilidades de monopolio dividido por N son mayores que las utilidades de Cournot, entonces conviene coludirse. Entonces, ¿cómo sabemos cuál sería el mejor desvío posible? Y lo que hacemos es simplemente maximizar la cantidad de la empresa que potencialmente se quiere desviar, asumiendo que todo el resto sigue produciendo la cantidad monopólica. Ese es nuestro mejor desvío, ¿no es cierto? O sea, nos coludimos, yo asumo que ustedes cumplen el acuerdo y qué es lo que podría ser mejor para mí de hacer, dado que ustedes cumplen el acuerdo. ¿Okay? Y entonces maximizo mis utilidades, y aquí estoy tomando en cuenta que las otras empresas, N-1, siguen produciendo la cantidad de colusión, la cantidad de monopolio dividido por N. ¿Okay? Y determino entonces cuál es mi mejor respuesta, y esto es solamente la expresión matemática, pero es derivar respecto a QI, pero conceptualmente es, yo maximizo mis utilidades tomando en cuenta lo que hacen los otros, esa es la interacción estratégica que hemos visto siempre.
Y aquí estoy diciendo que es lo mejor que yo podría hacer si los otros mantienen el acuerdo colusivo eh, que maximiza mis utilidades. Y esta es la respuesta. eh, es la cantidad monopólica menos esto, n menos 1 medio por la cantidad monopólica partido por n. Y si aquí reemplazamos la cantidad monopólica, que es la que teníamos antes, a menos c al cuadrado dividido por n más 1 al cuadrado, después de toda la matemática, y reemplazan las utilidades, estas serían mis utilidades. Y lo relevante, yo creo que está en la siguiente transparencia. Voy a dejar eso ahí, que es lo que importa. Y que tiene que ver con tu pregunta hace un rato. Esas serían mis utilidades si es que me desvío. Voy a ponerles al tiro, para los que están en la casa, al tiro pongo la pantalla, pero quiero primero mover ahí. N más 1 al cuadrado, estoy solo copiando a menos c al cuadrado. Son las utilidades de desviarse. Y déjenme copiar entonces lo que teníamos antes. Estas son las, voy a copiar todo acá. Si yo respeto el acuerdo, estas son las utilidades de colusión. A menos c al cuadrado partido por 4n, y ahí están las de Cournot, que son como las utilidades de castigo. Son todas las magnitudes que no importan solamente para que vean en la casa, la ponemos un segundo, pero vuelvo a explicar esto. Arriba tengo las utilidades de desviarse, después las utilidades de colusión, y después las utilidades de Cournot. Yo no puedo mostrar que para todos los n posibles, excepto para n igual 1, es verdad que las utilidades de desviarse un periodo son mayores que las de colusión y mayores que las de Cournot. Ok, entonces volvemos ahora. Estamos aquí, ese es el beneficio de desviarse. Y acá está lo mismo que habíamos visto conceptualmente antes. Yo quiero ver en qué casos me conviene desviarme y en qué casos me conviene respetar el acuerdo. Y comparo las dos cosas, el valor presente, mantener el acuerdo, de nuevo con todas las consideraciones que discutimos antes, la probabilidad de que el cartel detecte que alguien hizo trampa es 1 y la probabilidad de que las autoridades detecten el cartel es 0. Entonces, si mantenemos el acuerdo, yo tengo las utilidades monopólicas dividido por n el primer periodo, el segundo, el tercero para siempre, y esa es la tasa de descuento, ese es el valor presente de jugar una estrategia que es respetar el acuerdo siempre. Y mi alternativa es hacer trampa, y el primer periodo tengo utilidades mayores que las del acuerdo colusivo. Y de ahí en adelante tengo utilidades por no para siempre porque empiezo a operar el castigo automáticamente. Y ese es el valor presente entonces de desviarse. Entonces la pregunta es, ¿en qué caso este cartel puede sostener la colusión porque ninguna empresa tiene incentivos a hacer trampa? Bueno, en el caso en que el valor presente de mantener el acuerdo colusivo es mayor que el valor presente de desviarse del acuerdo. Esto es súper racional. Yo estoy maximizando mis utilidades en valor presente en este caso. Y la matemática de eso es un enredo, pero esto es pura álgebra, nada muy sofisticado, pero conceptualmente estoy comparando el valor presente de las dos y si despejo, entonces me queda esta ecuación aquí abajo. Necesito que la tasa de descuento sea mayor que esta expresión, que es bien intuitiva. Esto es lo que el numerador es el delta extra que yo me gano al desviarme sobre la colusión. El periodo que yo me desvío, gano un extra sobre la colusión. Y abajo el costo que estoy pagando por esto es yo me desvío, pero la alternativa es tener Cournot para siempre.
Si uno despeja las soluciones que están aquí, o sea, reemplazamos estas tres expresiones ahí, esa es el álgebra, de nuevo, nada muy relevante, solo la matemática, pero lo relevante sí es que conceptualmente siempre hay alguna tasa de descuento, como lo vimos en la clase pasada, sobre la cual es posible mantener la colusión y una tasa de descuento mediante la cual no es posible. Y esa tasa de descuento, ¿por qué es tan relevante? Porque me está diciendo cuánto valoro yo las utilidades en el futuro. Si las utilidades en el futuro no valen nada, o sea, yo las descuento tanto, es tan alta mi tasa de descuento que las utilidades del futuro son como, ya, eh, es difícil mantener un acuerdo, porque mis utilidades de desviarme son muy grandes, y el castigo viene en el futuro, que es algo que para mí pesa poco. Y al revés, si la tasa de descuento es más baja, en el caso extremo, supongamos que no tengo tasa de descuento, la utilidad en 10 años más para mí vale lo mismo que hoy día. Mantener el cartel es más fácil, porque tengo un periodo de ganar más que el cartel y después puro castigo, 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 y si todo pesa igual, bueno, evidentemente no hay ningún incentivo a desviarse nunca. Entonces, esa es la intuición, la tasa de descuento juega un rol importante. Ya, pero lo que quiero ver ahora, que es la extensión de lo de la clase pasada, es que la tasa de descuento, cuando hay más de una empresa, la tasa de descuento crítica, que me determina que si puedo mantener el cartel o no, depende de N. Y esta es la condición que está detrás de esa ecuación. Si yo grafico eh, eso, partimos desde la clase pasada, cuando N era 2, la tasa de descuento crítica era de 9 partido por 17, y eso me permitía mantener el acuerdo. Y era un solo número nomás. Acá cuando lo hago por N, la tasa de descuento depende del número de empresas, y la intuición es la que discutimos antes. Mantener un acuerdo es mucho más difícil en grupos grandes. Entonces, mientras más grande es el número de empresas, necesito una tasa de descuento mayor, que es creciente en N, para poder mantener el acuerdo colusivo. ¿Okay? Esa es la lógica. Entonces, aquí el N importa, y un N más grande me hace más difícil sostener colusión. ¿Qué es lo que uno intuiría? Sí, eh, a ver, sí, exactamente. Entonces, hay una tasa de descuento. Es cierto que esto es como sí, no, ¿no es cierto? O sea, hay una tasa de descuento sobre la cual yo puedo mantener cualquier acuerdo colusivo y otra sobre la cual no puedo mantener. Solamente esto es blanco y negro. Así es, así es. Sí. Piénsalo en términos de, lo hace que aquí estoy graficando delta, no estoy graficando, ya entendí, espérate, ten cuidado con simplemente la expresión. Yo estoy hablando de delta como tasa de descuento, el gráfico respecto a delta, no respecto a la tasa de interés. Si lo grafica respecto a la tasa de interés, al revés. O sea, pero la intuición es cuánto vale para ti el presente versus el futuro. Si el futuro vale casi tanto como el presente, es difícil coludirse porque ganas mucho hoy día y pierdes con todos los castigos después. Y si el futuro vale tanto como el presente, es mucho castigo respecto a lo que ganas. Pero si el presente vale mucho más que el futuro, es decir, me desvío una vez y gano tanto, que aunque sean muchos castigos después, como son castigos en el futuro y eso para mí vale poco, tienes más incentivos a desviarte. Esa es eso es lo conceptual que está detrás. Ya, y para terminar esta parte, eh, eso es Cournot, podemos replicar esto mismo bajo Bertrand. Aquí el castigo es más brutal eh, y el desvío eh, es más rentable, ¿no es cierto? Porque en Bertrand, con productos homogéneos, si yo cobro un precio un poquito menor, me llevo todo el mercado. En Cournot no.
Entonces aquí las ganancias de desviarse son mayores que en Cournot. Nos ponemos de acuerdo en un precio alto, yo cobro un poquito menos y gano todo. Me llevo casi todas las utilidades monopólicas para mí. Y por otro lado, el castigo también es más duro. En Bertrand, si estamos coludidos y castigamos cuando Cournot. Y con Cournot yo todavía tengo utilidades positivas. Acá, cuando el castigo es volvemos a Bertrand, las utilidades son cero. Entonces, este es un caso en el cual los incentivos son mayores a coludirse. Por un lado, porque el castigo es mayor, y por otro lado, los incentivos a desviarse también son mayores. Este es más extremo en las dos dimensiones. Entonces, si se acuerdan de cómo vimos Bertrand, cuando sacamos la maximización de utilidad respecto a Bertrand con producto homogéneo, el precio óptimo era A más C partido por 2, y la cantidad monopólica A menos C partido por 2. Entonces, esas son las utilidades, las pueden notar acá igual. El precio monopólico, perdón, las utilidades son las que me importan. Para los de la casa estoy anotando lo que está en la pizarra solamente. Las utilidades monopólicas bajo Bertrand son A menos C cuadrado cuarto. Entonces, si dividimos las utilidades monopólicas por n, yo me ganaría A menos C al cuadrado cuarto dividido por n. Es lo que está, es lo que está ahí. Y aquí es donde está la parte del castigo. Si es que las utilidades bajo Bertrand son cero. Entonces, si jugamos la misma estrategia gatillo, es decir, partamos todos respetando el acuerdo, y si alguien no lo respeta, me acabo de dar cuenta, tengo el micrófono. Si alguien no lo respeta, nos vamos a Bertrand, nos vamos a cero. O sea, aquí el castigo efectivamente es mayor. Entonces nos volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales podemos sostener el acuerdo? Entonces, si yo ahora me desvío, me llevo prácticamente todas las utilidades para la casa, las utilidades monopólicas, cobro un milésimo menos. Entonces son las utilidades monopólicas menos un centavo. Entonces, de verdad, el premio aquí de desviarse es grande, es utilidades monopólicas, para mí, en vez de dividido por n. ¿Ok? O sea, estoy multiplicando por n las ganancias al desviarme. Entonces sigue siendo cierto esto que habíamos puesto acá, las utilidades de desviarse son mayores que las de colusión. Aquí es monopolio entero para mí, aquí es monopolio dividido por n, y la de competencia es cero. O sea, esto sigue siendo cierto, ¿no? Y de nuevo volvemos a hacer exactamente el mismo ejercicio. Una alternativa es mantener el acuerdo y tengo las utilidades monopólicas dividido por n, todos los periodos. El valor presente de eso es utilidades monopólicas dividido por n, dividido por 1 menos delta. Y la alternativa es mantener el acuerdo, perdón, esa es mantener el acuerdo. La alternativa es desviarse, entonces tengo monopolio para mí solo, el primer periodo, y Bertrand para siempre, que eso es cero. De aquí para adelante son puros ceros. ¿Ok? Y la pregunta otra vez, entonces, la única posibilidad de sostener el acuerdo es que las utilidades bajo colusión sean mayor que las utilidades bajo el desvío más el castigo, y la condición es esa. N-1 delta tiene que ser mayor que N-1 partido por N. Y si la graficamos, vuelve a pasar lo mismo que antes. Con N, en la medida que el N es mayor, necesito una tasa de descuento más alta. Y la razón acá es aún más intuitiva que en el caso de Cournot, porque si estamos coludidos, las utilidades que yo me llevo son las utilidades monopólicas dividido por n. Si me desvío, el monopolio todo para mí. Las utilidades monopólicas dividido por n son cada vez más chicas mientras más grande el n. Entonces, si somos dos empresas, me toca la mitad del monopolio. Si somos tres empresas, un tercio del monopolio. Cuatro empresas, un cuarto del monopolio. Entonces, la diferencia
de desviarme respecto a mantener el acuerdo se empieza a agrandar con el n. O sea, si somos dos y yo me desvío del acuerdo, duplico mis utilidades por ese periodo. Si somos tres, lo triplico. Somos cuatro, lo cuadriplico. Entonces, obvio, con el n más grande, los incentivos a desviarse son mayores y cuesta más mantener el acuerdo. Y por último, con esto terminamos esta parte, y después quiero mostrarles una sola cosa para respetar la palabra empeñada al principio. Eh, Tal como uno esperaría, en general es mucho más difícil mantener un acuerdo colusivo cuando se compite por precios, con productos homogéneos, y eso es lo que grafica esto, o sea, se necesita una tasa de descuento mucho mayor para poder mantener el acuerdo bajo Bertrand que bajo Cournot. Y esto tiene que ver con lo que estábamos hablando recién, eh, en el sentido de que si yo me desvío en precio, mi ganancia es súper grande. Cuando estamos en cantidad, mi ganancia es menor. Entonces los incentivos para desviarse son mayores porque tengo altas utilidades en el primer periodo de desvío, más allá que después sean cero. Y esto en general es verdad en el mundo. Es mucho más difícil mantener un acuerdo en precios que uno en cantidad. Hay otra razón adicional por la cual es más difícil mantener un acuerdo en precios que en cantidad, y tiene que ver con la pregunta anterior, que es mucho más fácil que yo me dé cuenta que me hicieron trampa si nos pusimos de acuerdo en precios que si nos pusimos de acuerdo en cantidad. Eh, y esto es lo que uno ve que hacen efectivamente los carteles para monitorear el acuerdo. En el caso de las farmacias, era súper simple. Las farmacias se pusieron de acuerdo en 222 productos, los que tenían demanda más inelástica, donde era más rentable coludirse, para que vean que esto es súper racional. ¿Mm? Sí, sí, porque son precios, son productos súper homogéneos. Y eran puros productos de demanda inelástica, no eran aspirinas, que tú decís, si todos subieron el precio de la aspirina, no tomo, o hago otra cosa. O me acuesto a dormir hasta que se me pasa el dolor de cabeza, o tomo paracetamol, otra cosa. No, eran remedios que tú estás obligado a tomar. Remedios para la presión, remedios para la diabetes, remedios para la tiroides, que no podéis decir no me lo tomo, ¿ok? Y son súper homogéneos, súper homogéneos. O sea, tienen nombre de marca distinta, pero la aspirina Bayer, igual que la aspirina Laboratorios Nacionales, igual que Solven, toda aspirina. Súper homogéneo, entonces la competencia en precio. Y es súper fácil monitorear, po. Y lo que hacían las farmacias eran eso. Se pusieron de acuerdo en subir martes, miércoles, jueves. Tú subí el martes, tú el miércoles, tú el jueves, para que no nos pillen. Eso para tratar de... Era muy grotesco si el mismo día todos subían. Entonces se ponían de acuerdo y se iban turnando. Y después el monitoreo es súper simple. La gente de la farmacia Alcobrán mandaba a alguien a comprar el remedio para la tiroides, a la Humada y a la Cruz Verde, y veían si estaban respetando el precio o no. Súper fácil. Entonces, eh, eso es más, en cambio, como vimos antes, detectar cantidad es más difícil, mucho más difícil. Entonces, en general es más difícil mantener un acuerdo colusivo en precio. Las ganancias de arrancarse son mayores. Detectar, sí, claro, exactamente, sí, pero desde el punto de vista de detección es mucho más fácil detectar trampa con Bertrand, absolutamente, absolutamente, sí. Para el cartel la detección es más fácil con Bertrand, pero los incentivos a desviarse y hacer trampa son mayores con Bertrand, sí, absolutamente. Ya, déjenme rápidamente mostrarles un solo caso de los que hay de cartel, que es el de buses. ¿Mm? Antes puse uno, 2 y 3, el uno. Este es el más simple. Después, la próxima clase, quiero mostrarles los otros para que vean cómo va funcionando. Esta es una colusión
entre autobuses Melipilla, Pullman, Bupesa y Andrade. Son cuatro. ¿Ok? Son cuatro empresas de buses. Está destacado lo relevante. ¿Qué es lo relevante? Eh, y aquí uno tiene una intuición de cómo funcionan los carteles. El año 2009, en octubre, dos de las empresas, Pullman y Bus Azul, se reunieron en Estación Central. ¿Por qué en Estación Central? Es porque ahí donde está el terminal de buses. Hasta ese momento, para los pasajes Santiago-Cartagena, tenían eh, tarifa de 2.000 pesos el pasaje y se pusieron de acuerdo para subirlas el mes siguiente, y para que no fuera así como tan evidente, el acuerdo era que uno las subían y uno las subía un poquito menos, como para que no fuera así el mismo precio y que será evidente que estaban puestos de acuerdo. Entonces, miren esto, las tarifas eran 2.000 en general, en torno a 2.000, ese era el rango. Se pusieron de acuerdo y las llevaron a 3.100, 2.800 y 2.700, o sea, con un poquito de diferencia, y la diferencia dependía exactamente del tamaño de cada uno. Aquí no hay como participación de mercado en las cantidades, pero se replica la misma lógica. Pullman era el más grande, entonces yo me llevo el precio más caro, y los otros un poquito menos. eh, y la única razón por la cual no están los tres iguales es para disminuir la prueba, por eso la pregunta anterior, para disminuir que los pillen. Pues si todos suben a 3.100 y al mismo tiempo les van a caer encima más o menos rápido. Esto un poquito más piola, un poquito más piola. Eh, entonces se pusieron de acuerdo en subir y quedaron de acuerdo en juntarse para determinar los precios cuando aumenta la demanda. Que esto de nuevo es relevante y tiene que ver con, ¿dónde está la pantalla aquí? Con lo que estábamos eh, hablando antes de qué pasa cuando cambia la demanda. Como aquí son precios, es un poquito distinto, pero esta es la demanda en invierno o el resto del año, digamos. Y esta demanda cambia, porque la demanda son pasajes a la playa en bus. En el verano la demanda es mucho mayor. Entonces, si tenemos alguna curva de costo marginal así, los precios son distintos. El precio monopólico en invierno es ese, y el precio monopólico en verano es ese. Eh, entonces, y esto es súper relevante para la discusión anterior, a propósito de detectar quién hace trampa. Si suponemos que el acuerdo, si el acuerdo hubiera partido en el verano, parte con este precio más alto, porque es el precio monopólico en el verano. Ya, y supongamos que no supieran que después viene el invierno, va a ser el caso nomás. Entonces, si de repente observarían que el precio cayó, y la misma pregunta de antes, ¿es porque los otros hicieron trampa? No, es porque la demanda cayó. Es exactamente el mismo punto. Entonces, esto requiere monitoreo, y por eso es que vuelven a juntarse. Vuelven a juntarse cuando cambia, eh, vuelven a juntarse cuando cambia la demanda. O sea, es súper racional el monopolio. Tenemos que maximizar utilidades para la demanda en el periodo bajo y para la demanda en el periodo alto, y los precios obviamente que son distintos. Eh, y más o menos fácil, este es el testimonio de uno de los ejecutivos que accedió a confesar a cambio que le redujeran las penas. Y la reunión hizo 20 minutos, nos pusimos de acuerdo en juntarnos hasta el verano para ver cómo íbamos a trabajar en ese periodo. Y se pusieron de acuerdo entonces para los periodos siguientes. La de temporada alta es esa, diciembre a enero. Eh, entonces se juntaron con la excusa de renovar los contratos de arriendo de los terminales para coordinar las tarifas. Y ahí está de nuevo el testimonio de uno de los ejecutivos. Las reuniones se hacían entre diciembre y enero, para los contratos eran anuales. Son los contratos para renovar las oficinas del terminal. Y ahí aprovechaban entonces de ponerse de acuerdo, y se ponían de acuerdo al final en todo, en el número de buses,
que salía cada uno, hice el número de salida, cuántos buses tenía cada uno y la tarifa. Y de nuevo, eso es como para monitorear un poquito la trampa, porque si los dos nos ponemos de acuerdo en 3.000 y yo voy a 3.100 y usted a 3.000 para que pasar piola, bueno, la gente se va a ir con usted, pues por 100 pesos igual. Entonces, limitamos el número de salidas, pues ustedes tienen 10 buses, yo tengo 15. Entonces ustedes cobran un poquito más barato, pues se les llenan los buses y tienen que venir a pagarme a mí los 3.100 el resto. Entonces, de verdad, este acuerdo monitoreaba todo, y de nuevo, esta es una cantidad que es fácil monitorear, pues. Yo pongo a alguien ahí en el terminal de buses y que cuente los buses que salieron del otro, po, y qué tarifa cobró. Es súper fácil de darse cuenta si me hicieron trampa, si me hicieron un par de buses de más. Eh, por lo menos saliendo del terminal. Y hecho, lo que vamos a ver, no en este caso, en otro, es que algunos para hacer trampa, cuando se ponían de acuerdo en la frecuencia, pasó en Curacaví, del terminal salía lo acordado, pero más allá del terminal, como 4 cuadras, metían como 3 o 4 buses más que iba parando. Y esa es la forma de hacer trampa y tratar de que no me pillen de que hago trampa. ¿Tú tenías razón? ¿Qué cosa? Y escucho tan mal, ya no sé si son las mascarillas, que yo estoy sordo o el eco de la sala, pero dale. Solo de palabra. Sí, solo de palabra. Sí, perdón, solo de palabra. Ahora es una palabra, vamos a ver en el tercer caso de bus en la próxima clase, en que van a hacer cumplirte la palabra después. Eh, ese fue un cartel que hubo para los buses a lo Vázquez. Y hubo una señora que era dueña de unos buses que no lo respetó y la llamaban por teléfono para amenazarla. Y le chocaron unos buses. Entonces es de palabra, pero después si no cumplen la palabra te choco tú. Entonces, pero sí, no hay nada. En general tratan de no dejar nada escrito para minimizar que los pillen. Pero como vamos a ver en la farmacia y en los pollos, tenía todo escrito. Yo me imagino que creían que no, que jamás pensaron que los iban a pillar. Eh, y yo creo que es porque duró 10 años ese cartel. Y tú decís, yo al principio podemos probar, y tú decís, nadie sospecha, nadie nos pilló. Sigamos, y tú decís, ya llevamos 5 años, ya estamos. Pero el cartel de los pollos, increíble, tenían acta de las reuniones en las que se ponían de acuerdo. Eh, mi lectura de eso y esta es mi opinión nomás, es lo que les dije antes. Como sabían que la fiscalía no tenía herramientas para grabarte conversaciones, para entrar a las oficinas y requisar computadores, papeles, en realidad era difícil que te pillaran. Era difícil que te pillaran. O sea, sí, o sea, a mí me parece increíble que lo dejen por escrito. Estoy de acuerdo contigo. Pero si yo sé que jamás pueden entrar aquí ni revisar este cajón ni estos computadores, tampoco es tan peligroso dejarlo por escrito. ¿No es cierto? Y eso es lo que ha ido cambiando. Desde estos carteles en los que estaba todo por escrito, y usaban teléfono y los grabaron y todo, empezaron a hacer estos carteles un poquito más sofisticados, en que no hay nada por escrito, en que tienen sus teléfonos de gerentes, de ejecutivos de la empresa, y tienen uno de prepago con otro número, que está registrado con otro nombre, que solo va el cartel. Entonces, cuando tú les grabas las conversaciones, se las grabas en su teléfono, ¿no? Y el de prepago no queda. O sea, efectivamente, la medida que se han dado cuenta que es más probable que te pillen, empiezan a usar cosas para que no te pillen. Eh, yo hoy día me sorprendería que hubiera algo escrito. Sería raro, porque tú sabes y has visto que se meten ya no solo a las oficinas, sino que a las casas y encuentran. O sea, el último de ahora, lo que les conté, estaba todo en un pendrive encriptado heavy, que no lo pudieron abrir y tuvieron que mandarlo al FBI y el FBI después de un mes logró desencriptarlo. Está súper sofisticado para que no te pillen. Sí. Pero esto de aquí es de palabra. Eh, entonces aquí está uno de las reuniones. Pullman dijo que iba a subir un porcentaje, nosotros viéramos cuánto íbamos a subir, pero que no nos alejáramos mucho. ¿Viste? Y este es el acuerdo, ¿no? Este es el acuerdo. Nos ponemos 100 o 200 pesos más abajo. O sea, nos coludimos,
como tipo Bertrand, y un poquito más abajo para no quedar igual y que no nos pillen, y monitoreamos que entonces el que está más abajo no ponga más buses para que no se lleve toda la demanda. Ese es el acuerdo. Eh, y el resto es el análisis que hemos visto en la clase y que quiero pasar rápido por esto, solamente para que vean que efectivamente esto es lo que, cómo se mira. La primera pregunta de la Fiscalía es ¿cuál es el mercado relevante? Eh, Esa es la primera pregunta y comparan efectivamente todas las rutas posibles para que vean cómo se hace el ejercicio. Aquí el servicio es transporte de personas desde Santiago a Cartagena. Ese es el servicio. Eh, y la pregunta es cuál es el mercado relevante y cuál es el mercado geográfico relevante. Eh, y acá es relevante, es importante, porque la Fiscalía dice cuáles son los sustitutos. El mismo ejercicio que hicimos en clase conceptualmente cuando hablábamos de la leche y el pan y eso. Ok, si se coludieran en ir Santiago-Cartagena por la ruta 68 y subiera el precio 20-30%, ¿cuál es la alternativa de los consumidores? Irse en auto, irse en buses que se van por otro lado, que no están en esa ruta. Eh, en auto es mucho más caro, por algo la gente se va en bus, entonces la fiscalía dice ese no es sustituto, no es que si suben los precios 20%, sea, entonces me voy en auto. No es, no es el caso, no es el caso. Y compara la alternativa que es por la ruta 78. O sea, esto es exactamente el mismo análisis que hicimos en la clase. O sea, yo si subieron la leche descremada, me voy con leche chocolatada, leche entera o no. Acá es la misma lógica. Es si se ponen de acuerdo para irse a Cartagena por la ruta 78, 68. ¿Es sustituto la ruta 78? Dicen no, porque no hay buses directos, hay que hacer como entre comillas escala, a propósito que hablamos de los aviones en San Antonio y ahí tomarse otro a Cartagena, entonces no es un buen sustituto. Y el mercado al final lo definen, el mercado relevante es transporte de pasajeros desde Santiago a Cartagena vía la ruta 68. Ese es el mercado. Y una vez que ese es el mercado relevante, lo pueden ahí después ver. Si quieren, uno dice lo mismo que vimos en clase. ¿Qué tan concentrado está este mercado? Para ver qué tan posible es que se coludan. Si son muchas, es difícil. Si son pocas, el N es chico, lo que acabamos de ver, es más fácil. Y acá miran las participaciones de mercado. Pullman es más grande, Turbus, Bahía Azul, y después hay dos más. Son 5 empresas. Y la dominante es Pullman, que tiene 58% del mercado. ¿Cierto? Entonces, las que se pusieron de acuerdo tienen más del 70%, entonces este es un mercado súper concentrado donde es fácil ponerse de acuerdo porque son pocas. Y después miran las condiciones de entrada, lo mismo que miramos cuando vimos barrera a la entrada. Si se coluden y suben los precios, ¿qué tan probable es que no les resulte? Porque llega y entra otro. Po. O sea, alguien que tiene buses en otro lado los empieza a llevar Santiago-Cartagena y le compite y se acabó el cartel porque le entró competencia. Y acá muestran que es súper difícil. Ahí están las barreras de entrada. Se necesita tener acceso al terminal y estos 5 ya tienen todas las oficinas y todos los slots, todos los espacios en el terminal, entonces no podrían entrar alguien al tiro. Los contratos son anuales, entonces para poder entrar necesito entrar por un año, no por un ratito. Y además tengo que conseguir un contrato. Eh, entonces, la conclusión de la Fiscalía resulta difícil el ingreso, eh, no hay instalaciones de terminales, en Santiago sí, pero el otro lado no, y después está el comportamiento estratégico, eso es. Pero, y dejémoslo hasta ahí para poder parar como les prometí, pero este es de los primeros acuerdos que se detectaron de buses y es súper simple. O sea, nos llamamos por teléfono, subamos de precio ahora, veamos cómo nos va, y en el verano cuando aumenta la demanda, subimos aún más. El monitoreo es súper fácil, estamos todos en el mismo terminal, así que estoy viendo si respetaste la frecuencia de buses, puedo mandar a alguien de mi oficina a comprar pasaje de la tuya, a ver a qué precio estás vendiendo, eh, y el castigo, obviamente que el que más podía castigar, el que más sufre con el castigo, porque el que más podía castigar es Pullman, porque tiene el 58% del mercado, o sea, si baja los precios, está bien, sufre Pullman, pero las pérdidas son grandes para todos. No, el terminal es completamente independiente. Es una empresa que yo soy dueña del terminal
y el que quiera viene y me contrata por un año las oficinas más espacios para los buses. Sí, sí, acá no. Ahí hay un cartel que funcionó en la lógica más o menos de las cosas que habíamos estado viendo. Y ¿cómo se llama? La próxima clase quiero ver los otros dos de los buses, el de la farmacia y el de los pollos, para que vean cómo funciona esto. Y cómo todo lo que hemos visto acá más o menos en la pizarra no es tan distinto ni tan alejado de lo que se ve en un cartel real en Chile, tampoco así en Júpiter. Eh, para que vean que este análisis funciona en general bien. Sí, prefiero dejar la clase hasta ahí hoy día, así tienen más tiempo para estudiar. Mi único comentario para mañana, la estructura de la prueba es igual que la vez pasada. Son 4 preguntas, con puntaje igual cada una de las 4, tratando de cubrir todos los temas. No hay, y esto quiero ser bien enfático, no hay trucos en las preguntas, no hay pillería. Yo no consigo jamás una prueba así. O sea, el objetivo de una prueba siempre, uno puede hacerlo bien o puede hacerlo mal, pero el objetivo siempre es tratar de ver cuánto los alumnos aprendieron, si se entendió bien lo que tratamos de enseñar en clase o se lo aprendieron solo de memoria sin entenderlo mucho y uno los cambia un poquito de lo que estaba de memoria y se pierden y no es para pillarlos, es de verdad por tratar de ver si lo entiendo. O sea, no, no traten de buscar la pillería de la pregunta porque no hay, no hay, no tiene ninguna lógica, así como el que encontró la pillería le va bien, el que no, no, no. El que entendió y estudió le va bien y el que no, no, en una prueba bien hecha. Entonces está pensada así, en como tratar de descubrir si entendieron bien la materia, si son capaces de aplicarla a algo concreto y ya. No hay cosas escondidas, trucos que pillar, no, nada, 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 nada. Para que no se angustien si de repente les cuesta una pregunta, calma, denle vuelta con lo que saben. No hay algo escondido que encontrar. Puede estar más lejos. Mañana a las 11:30. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Profe, Al- yo tengo una pregunta. ¿Sí? Sí, es que hay algo de la materia que como que me entra un poco la duda, es en el tema de discriminación de segundo grado. ¿Ya? Eh, Pasa que la maximización de las utilidades en cada tipo, que es precio-calidad, menú de canastas y la de tarifa de partes, como que me confunden las maximizaciones de cada una. No sé si podría escribirme como cómo es cada maximización. ¿Cómo está qué? La última palabra no escuché. Maximización. Ah, está bien. O sea, a ver, las empresas siempre maximizan sus utilidades. O sea, en eso no se pueden cambiar nunca. Las empresas maximizan utilidades y la pregunta es, ¿qué restricciones tienen para maximizar esas utilidades? Si yo Ujú, pudiera cobrarle un precio distinto a cada uno de los consumidores y no se van a revender entre ellos, el resultado de esa maximización es que le cobro un precio a cada uno distinto y voy bajando por la curva de demanda uno por uno. ujú, Si eso no es posible, porque o no sé la valoración de cada uno, o si le vendo a uno más barato y a otro más caro, el más barato le va a vender al que estaba dispuesto a comprar más caro y no me va a resultar, ok, no puedo maximizar utilidades así. Entonces vuelvo a hacerme la pregunta, ok, ¿qué pasa si ahora al menos sí puedo distinguir grupos? Digo, hay niños y hay adultos. eh, y a los niños les encantan las películas de niños, entonces puedo cobrar un precio más caro y a los otros no. Y puedo hacer que no se vendan entre ellos. Les pido el carnet de identidad al entrar al cine y ya, pues, un adulto no puede entrar con entrada de niño y un niño no puede entrar con entrada de adulto porque le pido el carnet. Entonces sí puedo cobrar dos precios. Y la pregunta de nuevo, voy a comparar. Vendo a un precio, maximizo mis utilidades, asumiendo que puedo cobrar un solo precio igual para todos. Maximizo mis utilidades, asumiendo que puedo cobrar dos precios distintos, uno para niños y uno para adultos. Y el que me da las utilidades más altas, eso es. O sea, siempre maximizando utilidades.
Y el caso de segundo grado es más complicado porque es un caso en el cual yo sé que hay personas o grupos con distinta disposición a pagar, pero no los observo, no los puedo distinguir, no sé quiénes son. Y la pregunta es, ¿me voy para la casa y pongo un precio para todo o puedo hacer algo distinto? Y la respuesta es que hay distintas cosas distintas que puedo hacer. Yo podría poner un precio fijo más un precio variable, como los parques de Disney o Fantasylandia cuando cobraba entrada. Cobro una entrada y después cobro por juego. Y si con eso me va mejor que con un precio solo, bueno, vamos, maximizamos utilidades. Alternativa 2, vendo un paquete. Te cobro, que es el caso de las telefónicas, te cobro un precio fijo mensual que incluye tantos minutos. Y hago un paquete más barato con pocos minutos, un paquete más alto con más minutos. Y yo sé que, por ejemplo, personas que hablan mucho me van a comprar ese y personas que hablan poco el otro. Pero yo no sé quiénes son, solamente ofrezco eso y cada uno compra el que quiere. Si eso me da utilidades más altas que ofrecer un precio por minuto parejo para todos, hago lo otro, si no, no. O sea, y al final, ¿de qué depende de que una empresa use discriminación de precios tipo uno, tipo 2, tipo 3? Solamente de qué puede hacer, de qué funciona y de qué no. No es que yo diga entre todas estas alternativas cuál me gusta más. Sabemos cuál le gusta más. Discriminación de primer grado es lejos lo mejor para una empresa. Se queda con todo el excedente del consumidor. Todo. ¿Por qué no lo hacen todas? Porque no pueden. No porque no quieran. No porque no maximice sus utilidades. Eh, es simplemente inviable. Yo no puedo estar en el cine y que vayan pasando las personas de a una y a cada una le cobro un precio distinto según lo que está dispuesto a pagar. No funciona. No es que no quiera, es que no funciona. Entonces, si no puedo hacer eso, entonces al final, si yo uso tipo uno, tipo 2, tipo 3, depende solamente de las características de los consumidores. Si puedo distinguir quiénes son los que están dispuestos a pagar más versus los que no, si es que puedo impedir que se revendan entre ellos, si no, no puedo discriminar, no puedo. Eh, y está bien, para algunos casos podrá ver si es legal o no, pero para efectos de la materia es irrelevante. Entonces, son solamente distintos tipos de discriminar. La pregunta es cuál está disponible. Pero yo siempre estoy maximizando mis utilidades. O sea, en eso no se pueden perder nunca. Una empresa, por lo menos desde la mirada de los modelos de economía, siempre maximiza utilidades, nada más. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Sí, sí, profe. Si no, sí, sí, entiendo eso. Si no era, mi pregunta iba más como a la parte matemática, No, más por supuesto, que, pero las alternativas son las que están disponibles dependiendo de la información que la empresa tiene de los consumidores ujú. y dependiendo de si los consumidores se pueden revender entre ellos o no. Ah, ok. Pero si tú miras la diferencia entre primer grado, segundo grado y tercer grado, la única diferencia es información. En el primer grado yo sé cuánto está dispuesto a pagar cada uno. En tercer grado yo sé cuánto está dispuesto a pagar cada grupo. Hay una demanda de los niños, una demanda de los adultos, una demanda de tercera edad. Hay tres demandas. Eh, y en el segundo grado no sé nada de nadie. Entonces, lo único que en todos los casos yo estoy tratando de discriminar siempre. La única pregunta es qué información tengo para discriminar. Esa es la única diferencia entre un tipo y otro. Y el grado de información mayor es para primer grado y menor es para segundo grado. Y con la información que tienes es cómo discriminas. Pero esa es la única diferencia. Información. Ah, ok, profe. ¿Sí? Ya. ¿Alguna pregunta más? Sí, perdón, hace rato que está ahí de... ¿Cómo que? Ah, ya. Lo primero es porque algunos consumidores que iban regularmente a Cartagena, gente que trabajaba en Santiago y vivía allá, eh, empezaron a reclamar ellos a las empresas, así como hace 2 semanas estaban todos a 2 lucas y ahora están todos a 3, o alrededor de 3. En una semana
como que los consumidores más frecuentes fueron los que se dieron cuenta. Eso fue lo primero. Uno hizo una denuncia a la fiscalía y la fiscalía se puso a investigar. Es un momento en que todavía no tenían tantas atribuciones. Los que vamos a ver los siguientes los grabaron y todos son más entretenidos los que vienen. Se pusieron a investigar y miraron primero si había habido algún alza de costos. O sea, por ejemplo, si el precio del diésel subió al doble, bueno, es obvio que las tarifas de los buses suban. Si estáis pagando más por el diésel. Y no había ni alza en el diésel, ni alza en los peajes, ni alza en los repuestos. O sea, nada que explicara esto. Y ahí hicieron algo que la fiscalía en esa época resultaba, yo creo que hoy día no resulta. Llamaron a declarar, como a declarar, no es un juicio, no es un tribunal. La fiscalía te llama y te dice, necesitamos hablar contigo. Y te dicen, tenemos esta evidencia, si nos cuentas la firme, te bajamos la multa a tu empresa y liquidamos a lo otro. Si no, nos vamos con todo el tribunal y pasará lo que pasará. Hicieron esa vuelta con todos. Y uno de ellos, de una empresa, dijo, sí, estamos coludidos, les voy a contar. Y confesó, y confesó. Ese fue el mecanismo en ese caso. En los otros, la fiscalía se dio cuenta de estos cambios en los precios y le pidió a un juez autorización para intervenir los teléfonos. Y estuvieron intervenidos como por 3, 4 meses los teléfonos, pues hay una que es heavy, porque intervinieron los teléfonos de los dueños de la empresa. Ya ni siquiera así como lo típico que dicen el ejecutivo que se arrancó con los tarros, el dueño, es Jesús Díaz Martínez, que es el dueño de Turbú. Él está grabado, y el dueño de la empresa. Eh, y ahí la prueba es irrefutable, están grabados, están todas las conversaciones, están transcritas, se las voy a mostrar, esa es más relevante. Y después lo que ha funcionado más en los casos de ahí en adelante, en el del papel, no el de los pollos, es que se creó el mecanismo de delación compensada formalmente. Y esto yo sé que lo vamos a discutir después, porque que para mucha gente es bien chocante, pero es práctico. Que es decir, si ustedes están coludidos, al primero que llega a confesar el acuerdo y me entrega pruebas para condenarlo, te libero de la multa. Y al resto los multo. Y eso cambia los incentivos. Porque tú decís, estamos todos coludidos, y digo, chuta, y si alguno va a confesar, fregamos todo. Entonces, si creo que alguno va a ir a confesar, mejor voy a confesar yo primero. Obvio. Aquel que llega primero se queda sin multa, todo el resto fregó. Ahora, la condición es, tienes que confesar y tienes que entregar pruebas que permitan condenar al cartel. Entonces, en el caso de la farmacia, Salcobrand confesó y mostró los mails y todos los datos. Y Salcobrand no pagó multa y las otras pagaron. Y este es un trade-off que es complicado porque mucha gente se indigna con razón y dice, no puede ser que Salcobrand está coludido y no pagó nada. Y es verdad, quedó impune. ¿Ok? Pero a cambio de eso, se detectó el cartel, se sancionó y terminó. Entonces, la comparación es una comparación complicada porque muchos dicen deberían multarlo a todos. Entonces, bueno, es que si los multamos a todos, Salcobrand no hubiera confesado. Y si Salcobrand no hubiera confesado, no nos podríamos haber enterado nunca, a lo mejor. Entonces, en esto es bien pragmático, como el punto de vista de la justicia e injusto. Se coludieron 4 y condenamos a 3. O sea, condenaron a los 4, pero pagaron multa a 3. ¿Es injusto? Sí, es injusto. Sin ese mecanismo, probablemente hubieran seguido coludidos y no hubiéramos pillado a ninguno ni multado a ninguno. Entonces la mirada desde la economía es más pragmática, entre pillarlo y multar a 3 y no pillarlo y multar a ninguno, vamos con 3, aunque quede uno impune. Ese mecanismo es el que más ha funcionado en todo el mundo y en Chile todos los últimos carteles han sido todos por delación compensada. Ahora, muchas veces en alguna de esas delaciones compensadas, la persona que va a confesar te cuenta, dice, pero no tiene todavía suficientes pruebas a veces. Y esos casos son en Estados Unidos más, acá en Chile están recién empezando a hacerlo, cuando te dicen, ok, te respeto tu confesión y no te voy a condenar,
pero cable aquí debajo de la polera y vaya a la próxima reunión y tú lo grabes. Si así eso, tú quedas libre, si no, no. En Estados Unidos, y eso es lo que está por verse ahora acá en Chile, como hay cárcel, hay menos impunidad, porque el acuerdo en Estados Unidos, si tú vas y confiesas que tú estabas coludida con ellos tres, en Estados Unidos te van a decir, ok, todos pagan multa, los cuatro, pero tú no te vas presa, solo ellos tres. Entonces, hay impunidad, pero menos. Pagaste la multa igual, pero te ahorraste la cárcel, que no es poco, que no es poco. Eh, Así que los incentivos son para ir y delatar. Eh, Esos son, en general. Pero este fue de los primeros, así más. Pero lo increíble es que íbamos a ver los otros dos casos, aquí estaba Pullman y Turbus metidos. Y uno dice, ya, los pillaron, los multaron, nunca más. Los otros tres casos también son Pullman y Turbus. Se han coludido 4 veces, las mismas empresas. Y ahí tú dices, bueno, tenemos algún problema. Las multas parece que efectivamente no eran tan altas, que siguen haciéndolo. Eh, y está por verse ahora con este nuevo sistema de multas del 2016 en adelante, que va a pasar, y ahora hay cárcel. Y yo al menos, la evidencia para Estados Unidos es desde que empezaron a meter personas a la cárcel, esto bajó. Veremos si en Chile es igual. Y veremos si hay cárcel ahora o no. ¿Algo más? Sí, y las multas, perdón, las multas, los años y los periodos de cárcel tampoco son muy largos, son 6 meses. Pero sé que aunque suena, tú decís, ya, 6 meses no es tanto, 3 meses tampoco, pero para un ejecutivo de una empresa grande, pasarse 6 meses preso es heavy, es heavy. No es que para el resto de lo mismo, no estoy comparando tipos de personas, no, ni que hay personas superiores, inferiores, no quiero que se entienda mal, pero es heavy, tiene como un estigma social. Hay papers que muestran esto más grande que para otras personas, digamos. O sea, con los gallos que hay a jugar golf y tú estás preso. Anda a jugar golf la semana siguiente que salgáis preso. Eh, Estoy describiendo la realidad y hay papers que lo muestran. Hay papers que lo muestran. eh, y acá en Chile, la otra vez lo dijo en público, así que no estoy revelando ninguna infidencia. Jorge Kerry, que es de un dueño de estudios de abogados más grande, director de grandes empresas, contó una vez en una entrevista a propósito de estas sanciones que para el caso Penta, como estuvieron presos eh, los dos dueños de Penta, esto empezó como 3 meses, tampoco fue tanto. Jorge Kerry lo contó en una entrevista que lo jugaba golf. Y que estaba no sé en qué cancha de golf, no tengo idea. Estaba jugando golf y después que salieron de la cárcel venían los dos dueños de Penta, el Choclodela, no, el otro no tienen los nombres, jugando golf y parece que van saliendo y los que iban, es como ahí vienen estos y empezaron así como juguemos rápido porque no nos vayan a alcanzar en los hoyos y quedar jugando con estos gallos como que no nos vean ni cerca. Entonces hay como algo así de estigma social un poco y está descrito en la literatura. En Estados Unidos esto empezó con impactos grandes para la corrupción de las empresas de remates. Hay dos empresas de remates de obras de arte grandes. Una se llama Sotheby's y la otra se llama Christie's. Si la han escuchado, que rematan el cuadro de Picasso en 10 millones de dólares, son dos. Se pusieron de acuerdo para las comisiones de los remates. Y el dueño de Sotheby's, Alfred Tauman, un gallo, o sea, de verdad, no es Luxich, pero como de ese tipo en Estados Unidos, y súper conocido y además como remate de obras de arte, que es como sofisticado, un mercado así súper exclusivo, no cualquiera va a rematar un Picasso, digamos. Eh, y él es un arquitecto famoso y tan rico que donó a muchas universidades plata para las facultades de arquitectura y hay muchos edificios en la universidad que se llama Facultad de Arquitectura Alfred Tauman, con su nombre, es el tipo del gallo. Se coludió y estuvo preso 6 meses. Y el impacto en Estados Unidos es heavy, cuando tú veías a un dueño de Sotheby's, un gallo que ha donado plata, que hay edificios con su nombre, lo veía en la portada del diario con traje naranja, con número, posado, es heavy el impacto. Muchas universidades borraron su nombre de los edificios. O sea, como que, ya, no sabemos medir eso en economía, pero sabemos que tiene un impacto, que tiene un impacto. Entonces vamos a ver acá en Chile, po, si es que cae preso alguien ahora con la colusión,
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, ya, pero separemos cosas. Del tema de clase, algo así, nada más. Ya, estamos, paramos la clase acá. ¿Dónde se para esto? Ahí. De seguro de tener la razón